Pichotti, nuestra compañera. Carla, ¿cómo te va? Pancho, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos en Pasos Perdidos, en este salón que se dispuso para que estuviéramos los medios de prensa y para donde además vienen los diputados que quieren hacer algún tipo de declaración. Y es aquí donde habló tanto Sergio Massa como hablaron la gente de Juntos por el Cambio. Desde un lado, obviamente, se dijo no hubo consenso, intentamos, nosotros estamos pidiendo, esto habló de la oposición, obviamente, ¿no? Nosotros pedimos de todas maneras que se habilitaran otros lugares para que estemos todos de manera presencial, porque no vamos a aceptar que temas que afectan a la coyuntura y que son importantes, como los judiciales o como es una posible ley de movilidad jubilatoria que dijo Negri está por entrar al Congreso, se traten de esta manera mixta. Algunos presenciales, algunos de manera remota. Esto, dicen, tiene que ser presencial sí o sí. Si no es acá, que sea en el CCK, que sea en el Luna Park, en Parque Norte, no sé, que se busque alguna manera en donde se puedan mantener las distancias, los protocolos sanitarios y que estemos todos seguros los que queramos estar allí participando. Carla, ¿vos percibiste Pero, un sí. cambio abrupto en los estados de ánimo? Mira, Pancho, en realidad la labor parlamentaria comenzó a las 11:30 y después de que se anunció varias veces, primero a la 1, la sesión, que era la hora original en la que estaba convocada, después a las 3:30, después a las 4:30, después a las 5:30, 6:30, así se iba actualizando el horario de comienzo posible de la sesión. En un momento, pasadas las 3:30, pasaron a un cuarto intermedio inesperado, porque no estaba planeado, obviamente, después de varias horas de estar en labor parlamentaria, y después, porque el rumor era que la reunión era muy tensa, que el clima dentro de la reunión era muy tenso, que no había manera de lograr un consenso, que no se ponían de acuerdo, que cada uno seguía manteniendo firme su posición, unos de presencial, unos de mixta, que se presente el temario que se va a tratar en cada sesión con anticipación y que se respete. De un lado se pedía esto, del otro lado no se comprometían a que esto fuera a darse de esa manera. Bueno, lo cierto es que allí abruptamente hubo un cuarto intermedio y cuando volvieron, según dijo Massa y anunció, pongo a disposición el video y las actas de la reunión de labor parlamentaria para que esto se corrobore. Cuando volvieron del cuarto intermedio, desde Juntos por el Cambio, aparentemente dijeron no hay acuerdo posible. El ala dura de Juntos por el Cambio dijo no hay manera de ceder, no hay manera de ceder en esta postura que estamos llevando adelante, porque el miedo es, y algo que venimos hablando durante todo el día de hoy, que empiecen a colarse si se acepta la extensión del protocolo por 30 días, como venía el protocolo hasta ahora, que se meta de alguna manera la reforma judicial. Claro. Que pase lo que pasó en el Senado, que a último momento ingresaron un montón de cargos que no se habían planteado de antemano. Entonces esto, dicen desde Juntos por el Cambio, e inclusive hoy hablábamos más temprano con el diputado Suárez Lastra y decía, son tramposos. Esa definición dura, dijo el mismo diputado, sí. Desde el Frente de Todos son tramposos. Y eso que es bastante tranquilo Suárez Lastra, me imagino lo que será, por ejemplo, bueno, hay varios. Carla, gracias, estamos en contacto desde ya. Cualquier cosa nos avisás. Por supuesto, hasta luego. Ahora sigue la sesión, siguen hablando, algunos virtual, algunos presencial, pero hay quórum y hay que ver qué es lo que pasa con esta impugnación en la justicia. Claro, ahí está hablando del caño. Gracias, Carla. Bueno, Beto Valdés tiene información sobre esta reunión de la que hablaba recién nuestra compañera Carla. ¿Qué pasó ahí? ¿De repente se caldeó el clima, Beto? A ver, era lo que anticipaba Laura ayer. Evidentemente estaba complicado el escenario. De todas maneras, me parece que también influye lo que ustedes charlaban con Tato, es decir, cómo lo terminan kirchnerizando a Sergio Massa y también algo que me comentaban algunos hombres de la oposición, de Juntos por el Cambio, diciendo el problema, Sergio se equivoca. Algunos que le tienen mucho afecto y lo conocen hace mucho tiempo, dice Sergio se equivoca, está ocupando el rol de Máximo. Es decir, claro, él está jugando como jefe del oficialismo y Emilio Monzó, por ejemplo, nunca tomaba ese rol. Sí lo tomaba claramente
Mario Negri, el hombre que junto con Lilita Carrió terminan llevando la voz cantante en toda esta movida. ¿Por qué? Si bien fue muy dura las diferentes reuniones, porque hubo reuniones de labor parlamentaria y después se terminó negociando en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados. El dato interesante, Pancho, es que la última propuesta estaba dividida la cosa. Es decir, había algunos sectores del monzoísmo Más dialoguistas. y el propio Ritondo que decía, bueno, ¿es esto o crisis institucional? Y el dato interesante es que, como por razones, digamos, si bien había 100 diputados entre el anexo y el Palacio, lo concreto que para poder debatir, la única posibilidad fue a través del grupo de WhatsApp del interbloque de la oposición. Y ahí ganaron la contienda muy fuerte el ala dura, pero claro, el más duro de todos era Negri, viejo aliado de Lilita Carrió, los hombres de la coalición cívica, y se quedaron prácticamente sin argumentos los sectores más moderados, porque recordaban cuando le perdonaron la vida al oficialismo, que Dani siempre lo recuerda, cuando se dio esa famosa tema que, ¿te acordás? Que no podían sesionar porque había muchos diputados que eran ministros y le dieron el quórum y después no le devolvieron las gentilezas. Entonces, en esta oportunidad dijeron, los duros plantearon, preferimos la crisis institucional antes que dejar pasar esto, porque detrás de esto viene la reforma judicial, el impuesto a la riqueza y fundamentalmente un precedente que va a ser muy difícil de revertir. ¿Por qué? Porque vos fíjate que los Ramones que aparecían, sobre todo Ramón, el diputado mendocino, la semana pasada un poco puntilloso, que no quería votar, ya anticipó que va a dar quórum para la reforma judicial. Con lo cual, lo que interpretan en Juntos por el Cambio, que con este protocolo, es el único camino que tiene el Frente de Todos para transformar en ley el proyecto que tiene media sanción en el Senado de reforma judicial. ¿Por qué con este camino tendrían quórum y de la otra manera no? Eso es lo que no me termina de... O ¿por qué estarían más cerca de aprobarlo con esto? Y esencialmente, primero, porque vos fijate, hoy lograron el quórum. Es decir, en una circunstancia irregular, donde se plantea la posibilidad de que se te meta por la ventana algunas leyes que no estaban previstas, los que supuestamente no iban a dar quórum y no quieren la reforma judicial, no acompañaron a Juntos por el Cambio, acompañaron al oficialismo y le permitieron tener el quórum para una sesión que puede terminar, insisto, judicializada y una crisis institucional. Y después, si vos no lo haces presencial, y te pasa como, por ejemplo, el senador Rodríguez A. no pudo votar en el Senado porque se quedó sin internet. Entonces, lo que es virtual, es decir, a través de Zoom más lo presencial, te genera desorden y en la Cámara de Diputados da para cualquier cantidad de trampas. Hay otras cosas. ¿Te acordás cuando se reunió el Consejo de la Magistratura de manera virtual y estaban con el tema del enjuiciamiento al juez Canicoba Corral? Sí. Se cortó la luz en la casa de Graciela Camaño, diputada integrante del Consejo de la Magistratura, y no se pudo votar. Y después el trámite siguió. Ahora, ¿quiere decir entonces que está muy ajustado el número, Beto? Sí, claramente, claramente. La única posibilidad que tiene el oficialismo es sesionar de esta manera, es decir, sin Juntos por el Cambio, aunque me dicen, Pancho, me dicen que existiría una posibilidad de una instancia negociadora entre Sergio Massa y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque no se puede estirar esta situación. Da la imagen de Venezuela, da la imagen de la no participación de la oposición, y esto se te puede trasladar al Senado en cualquier momento. Entonces sería un grave riesgo, y esto es un grave riesgo, y esto es un triunfo de las alas duras, tanto de Juntos por el Cambio, pero también, evidentemente, del Frente de Todos. Quien triunfa
o quien impone su agenda, claramente es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, porque nosotros ayer intuíamos que esto iba a ser un problema, pero yo no sabía que de esta manera, ¿no? ¿Hablaron antes, hablaron anoche? ¿Hubo algún intento de acercamiento o todo se empezó a dirimir ahí adentro? Tengo entendido, a ver, es lo que decía Dani antes que comentaba Laura. Acá el problema también muy importante se dio en que Massa dejó de conversar fundamentalmente con el presidente del interbloque. Es decir, con Mario Negri. No se lleva bien con Mario Negri. No se lleva bien. Y a su vez Mario Negri no tiene relación personal como si la tiene Ritondo. Imagínate, Ritondo y Massa se conocen hace 25 años, de la JP. Es decir, tienen un vínculo de hace muchísimo tiempo. La relación que tiene Rodríguez Larreta con él, Diego Santilli, es decir, hasta generacionalmente, el propio Álvaro González. En cambio, a Negri no le importa nada eso. Y evidentemente la relación venía mal. Recordemos que hubo un Zoom el día sábado en, concretamente, el interbloque de Juntos por el Cambio. Ahí se pintaron la cara. Y el problema, ¿sabes cuándo se dio? Que terminó anticipando lo que iba a ocurrir el día domingo, cuando Sergio Massa estuvo en el canal América y prácticamente insinuó que él estaba preservando los bienes y el bolsillo de los contribuyentes, evitando que haya sesiones. Eso enloqueció y enfureció a los sectores que quizás estaban más en el medio. Y claro, se vio en lo que fue el interbloque y en el chat. En el chat se quedaron sin argumentos aquellos que querían negociar. Con lo cual, en definitiva, insisto, me parece que hay un solo margen, hay una sola posibilidad, que sea el propio presidente Alberto Fernández que intente acercar posiciones. ¿Por qué? Porque ustedes lo decían muy bien, esto comienza con la presentación de la reforma judicial. 17A. Lo que ocurrió en el Senado, vuela por el aire el grupo tripartito, cuarentena, y llegamos a esta instancia. Es decir, se ha acelerado la grieta de tal manera que no sabemos cuál es el límite. Esto se soluciona, evidentemente, en una negociación del más alto nivel. Seguramente el presidente Alberto Fernández, con Rodríguez Larreta y con Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Rodolfo Suárez. Grietas que empiezan a proliferar en todo el país. Hoy el intendente de El Bolsón dijo que ya estaban a la venta en internet terrenos usurpados, Daniel Santa Cruz. Claro. Y también se calienta